muchachos, ¿qué tal? En esta ocasión presentaré un video acerca de los conjuntos numéricos, cómo vienen representados, cómo los trata el IB, cómo los muestra el IB en sus pruebas y una sugerencia de pronto de cómo resolverlos, cómo me ha funcionado, qué es lo que siempre le he explicado a mis alumnos o la manera de cómo a ellos les ha parecido de alguna forma mejor esto, ¿no? Entonces, sin más, los dejo con el video y no se olviden, suscríbanse y si les gusta, regálenme un like y compártanlo con sus amigos, que puede ser de mucha ayuda para ellos. Sin más, con el video, muchachos. Como les mencionaba, no solamente vamos a tratar sobre el conjunto de los números n, z, q y l, pero ¿cuáles son estos conjuntos? Recuerden, naturales, enteros, racionales y reales. Algo que mencionar, ¿no? La mayoría de los conceptos o casi todo podemos hacer o van a ser revisados del libro de estudios matemáticos de Oxford. Entonces, un libro que usamos en nuestra institución. Bien, empezamos, ¿no? Vamos a hablar sobre el diagrama de Venn de los conjuntos numéricos y esto es algo que sí deben saber, ¿no? El conjunto más pequeño de todos es el conjunto de los, no sé si se acuerdan, el conjunto de los números n naturales, ¿no? El conjunto de los números naturales que está formado por todos los elementos enteros positivos y además el cero. Justamente por eso he tomado el cero como lo he colocado de color amarillo, indicando que en este conjunto va a incluir el cero. Recuerden bien, positivos y el cero. Luego hay un conjunto más grande que este conjunto y es el conjunto de los números enteros, z. Ya. ¿Y por quién están formados los enteros? Acuérdense de eso, ¿no? La parte de los enteros positivos que denota por la z aún más allá como índice, los enteros negativos también, un menos, ¿sí? Y además el cero. Recuerda que cuando se habla de enteros positivos, enteros negativos, jamás se ha tomado en cuenta el cero, debe mencionarse además el cero. Como el conjunto de los naturales ya contiene el cero y los enteros positivos, en la parte de aquí afuera de los naturales, se sobreentiende y dentro de los enteros se sobreentiende que deben estar aquellos enteros negativos. Entonces justamente esos los que vamos a colocar allí, ¿no? Enteros negativos. Bien, un conjunto más grande que contiene a los enteros y a los naturales es el conjunto Q. ¿Y quiénes son Q? Racionales. Esta parte sí es muy importante, el concepto acerca de la definición de números racionales. ¿Quiénes son? Miren, racionales P sobre Q, tal que P y Q pertenecen a los enteros, donde Q es diferente a 0. Recuerda, la división para 0 no está definida, pero siempre la división de dos enteros. Y aquí cabe una pregunta: ¿qué ocurre si se dividen dos números enteros? Bueno, pueden ocurrir tres cosas. Que la división resulte en entero, nuevamente 6 sobre 3, 2 por ejemplo, que la división resulte en decimal exacto, 5 dividido para 2, 2.5, o un decimal periódico, por ejemplo 5 sobre 9, 0.5555, infinito, o un tercio que también es muy conocido, 0,3333. Bien, si el conjunto de los números racionales está formado por todos esos números y ya sabemos que aquí tiene a z, que son los enteros, entonces solamente nos faltan colocar aquellos decimales periódicos o decimales exactos. Entonces eso deberían estar en el conjunto fuera de los enteros, pero dentro del conjunto de los racionales, por lo cual ubicaremos a esos conjuntos, a esos elementos aquí, ¿sí? Bien. Esto es importante, ¿no? Una nota: aquellos números que no son racionales o los que no son racionales deben ser los que están fuera de este conjunto y que al ser expresados como decimales son decimales infinitos pero no periódicos, se llaman irracionales, que no va a ser notación de parte de aquí de estudios matemáticos. ¿Y cuáles son aquellos números que no son racionales y muy conocidos? Pi, por ejemplo, las raíces no exactas y las funciones periódicas no exactas. Recuerden que usamos calculadora, por lo que podemos comprobar rápidamente si una función trigonométrica que me pidan será o no será exacta. Bien, entonces miren, pi, raíz de 2, seno de 60, ¿sí? Son valores no racionales, por lo que están fuera de los números de este conjunto. Bien, pero hay un conjunto más grande que todo esto y que contiene a todos los números, ya sean aquellos no racionales con todos los racionales, que sobreentiende enteros y naturales, es el conjunto de R. ¿Quiénes son R? Conjunto de los números reales. Contiene a todos los conjuntos naturales, enteros, racionales y los irracionales, de los que les habíamos hablado hace un momento. Bien, esto por definición de cuáles son los números en los conjuntos numéricos de cada conjunto. Por ejemplo, ahí hemos marcado con una X un elemento que se encuentra dentro de acuerdo a esto, la pregunta sería: ¿dentro de qué conjunto estaría? Necesariamente va a estar dentro del conjunto de n, primero porque, si se dan cuenta, está encerrado, pero también está dentro del conjunto de los enteros, también está dentro del conjunto de los racionales y también está dentro del conjunto de los reales. O sea, un número que es natural al mismo tiempo es entero, racional y también es real, ¿sí? Entonces,
¿Qué ocurre si el elemento estuviera justo en esta parte de afuera? Solamente acaba de salir del conjunto de los naturales, pero está todavía dentro de todos los demás conjuntos. ¿Sí ven? No están naturales, pero sigue siendo entero, racional y real. Asimismo, si el número se encuentra, por ejemplo, en esa región, no es natural, no es entero, pero es racional y al mismo tiempo real. Y si se encontrara allí, es el conjunto de los que habíamos hablado hace un momento, son los números no racionales, ¿sí? No racionales y que solamente son reales. Ya, bueno, cuando un elemento se encuentre fuera de estos conjuntos que no va a ser parte del programa de estudios, ¿qué ocurre con ese elemento? ¿Sí? Ese elemento primero pertenece a otro conjunto numérico más grande que los reales que no va a ser parte de este programa de estudios. Bien, importante, solamente los temas, en todos los temas, los conjuntos numéricos que se van a tratar en la IB, se trata sobre estos conjuntos únicamente. Nótese que no hemos mencionado los números irracionales como una notación principal. Vamos a hacer una pregunta tipo examen, como les mencionaba. En esta pregunta tipo examen, dos cosas. Primero, que aparecen en las pruebas 1 y suelen ser de manera gráfica. No siempre, por ahí tendré un par de elementos, un par de conjuntos que trataré de explicar un poco. Luego, siempre van a tener calculador y siempre podrán responder ciertas preguntas que luego veremos en unos temas más adelante. A ver, tenemos este primero. Consideren los conjuntos. Me dan 5 elementos. Pi, medio, 5, menos 3, 5 cuartos y 2,3 con un numerito acá arriba que significa 0,3 periódico. Los conjuntos numéricos n, z, q y r, ya sabemos, no naturales, enteros, racionales y reales. El primero que está aquí, vamos a empezar de los conjuntos. A ver, naturales. ¿Quiénes son los naturales? Acuérdense que eran los enteros positivos y el 0. Por lo que aquí el 5 es un entero positivo, tendría que marcar allí. Pi medios, acuérdense que pi era un número irracional, por lo tanto, o no racional, por lo tanto este número no. Menos 3 es un número negativo, no. 5 cuartos, esta división va a ser un decimal, por lo tanto no. Y 2,3, y aquí es decimal, entonces tampoco. Solamente el único natural es 5. Luego los enteros. Acuérdense que si el número era natural también será entero, o sea que por ende ya debería estar el visto allí. Pi medios decimal no va a ser entero, menos 3 si es un entero, entonces tendría que estar marcado aquí también. 5 cuartos es un decimal y 2,3 es un decimal, no estaría marcado aquí. Bien, veamos racionales. Recuerden que si el número era natural, era entero, de ley debe ser racional. Pi medios, acuérdense que ya pi era no racional, por lo tanto pi medios tampoco. Pi medios, 5 por pi, no deben ser números tampoco racionales. Menos 3 también. 5 cuartos, acuérdense que la definición de racionales era que eran todos los enteros, por lo tanto era el 5 y el menos 3, pero también la división de dos enteros, y aquí está la división de dos enteros, o sea que ni siquiera quiero saber el resultado de eso, yo sé que es la división de dos enteros, ya debería estar marcado. Y que esa división de dos enteros daba decimal exacto, de hecho esta de aquí va a ser un decimal exacto, si no me equivoco 1.25, y decimales periódicos también eran racionales, y aquí 2,3 con este puntito arriba que significa 2,33333 de manera infinito, es un decimal periódico, entonces también debería estar marcado aquí. Y finalmente, ¿cuáles son los números reales? Los reales son todos los números, entonces debería estar marcado el 5, pi medios, menos 3, 5 cuartos y 2,3. ¿Sí? Entonces allí hemos hecho el ejercicio a partir de la parte de los conjuntos numéricos, entonces una manera de hacer. Bien, sacamos todo nuevamente. Ahora voy a empezar por los números, que es la parte que yo siempre prefiero, como les decía. El 5, por ejemplo, el 5, yo sé que es un número natural, entonces natural, y por ende van a ser todos los demás. Entonces será entero, será racional y será real. Recuerden el conjunto numérico. Pi medios, yo sé que este número no es entero, obviamente no es natural, tampoco va a ser racional por el pi, por lo tanto solamente será un número real. Entonces, solo marcado aquí. Menos 3, no es natural porque es negativo, pero sí va a ser entero, por lo tanto está marcado entero y por ende va a ser todos los demás, o sea, va a ser entero, va a ser racional y va a ser real también. 5 cuartos, no es natural, pues no va a dar un decimal, no va a dar un número entero y por lo tanto tampoco estará aquí en z, pero sí va a estar aquí en racional y estará aquí obviamente en real. Y 2,3 es un número decimal periódico infinito y por lo tanto será un número racional y también será un número real, que es la parte que yo casi siempre prefiero. Bien, con esta explicación creo que hemos terminado de revisar los conjuntos numéricos, uno de los temas tal vez más simples, más sencillos que se evalúan en la IB. Y una cosa siguiente, tenemos más adelante el desarrollo de algunos ejercicios que aparecieron en los últimos exámenes desde la última revisión que fue en 2014.
Bien, creo que eso nos vemos allí. No dejen de ver el siguiente video, que es donde explico ya ejercicios básicamente de los que han salido en los últimos exámenes.